¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos. Un placer. Gracias, como siempre, por la compañía, por estar con nosotros en esta cita semanal. Bueno, en cuestión de pocas décadas, Colombia pasará de ser un país joven a ser uno de los más envejecidos del mundo. Voy a repetir esa información porque es muy valiosa. Colombia pasará, en cuestión de pocos años, pasará de ser un país joven, o relativamente joven, ya lo vamos a ver, a ser uno de los países más envejecidos del mundo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás y qué oportunidades también hay en medio de estos nuevos procesos? Vamos a hablar hoy de un informe de Corfi a propósito del envejecimiento en Colombia y vamos a estar con César Pavón Camacho. Les presento a nuestro invitado de hoy, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corfi. Bienvenidos y bienvenidos, César, como siempre un placer tenerte. ¿Cómo has estado? Hola Gina, un placer, buenos días o buenas tardes a toda la audiencia, un gusto tenerlos acá y muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, no, muchas gracias César por venir hasta acá a contarnos del envejecimiento en nuestro país. En términos generales, ¿por qué hacen este informe? Además que me parece buenísimo el título que le ponen de Más canas, menos cunas. ¿Por qué abordan este tema en este momento? Bueno, Gina, yo creo que esto fue una decisión de todo el equipo de investigaciones económicas, porque vemos que a veces nos perdemos mucho en el árbol, en los días de coyuntura, en cómo van a pasar las tasas de interés, en qué va a pasar con la situación fiscal, etcétera, etcétera, pero perdemos de vista el bosque. Y yo sí creo que como investigaciones económicas debe ser muy relevante también abordar estos temas. El envejecimiento es un fenómeno que nos va a afectar no solamente a los analistas macro, sino a todo el mundo. Yo creo que ya lo estamos viviendo, ya vamos a hablar un poco de las cifras, y entender este fenómeno nos va a permitir prepararnos para ello. Entonces, por ello fue como este consenso que tuvimos desde equipo, separarnos un poco del árbol que estábamos viendo y ver el bosque y ver cuáles son los retos que va a tener la sociedad colombiana y poder observar y entender el fenómeno para prepararnos para ello y de cierta manera hacer un llamado a ver cómo podemos ver esto como una oportunidad de la sociedad colombiana siempre y cuando esté bien diagnosticado, entendamos cuáles son las cifras, etcétera, etcétera. Claro, además que es un fenómeno no solo de Colombia, ¿no? En general lo hemos visto en el mundo. De acuerdo, esto es un fenómeno histórico que viene pasando en los países desarrollados, pero algo pasó en América Latina y algo pasó en Colombia que hizo que se acentuara y que vamos a ver un proceso de envejecimiento mucho más rápido de lo que habíamos pensado hasta apenas hace unos años, que yo creo que nos tenemos que preparar. Y por ello el surgimiento de este informe y ese título además, que varios de nuestros 10 se lo ha comentado, un poco llamativo, de más canas, menos cunas, que empezaremos a ver en la sociedad colombiana en los próximos años. Claro. ¿A qué te refieres, César, con que algo pasó en América Latina y especialmente en Colombia? Porque este es un proceso que se ha dado ya en esos países desarrollados, pero ¿qué aceleró ese proceso de envejecimiento o de menor natalidad en el país? Claro, Gina, pues si quieres, me permites, voy a empezar de las cifras básicas. Yo creo que hay que partir de hoy, ¿dónde está Colombia ubicada? Hoy en día, el promedio de edad de los colombianos es de 34 años. Eso está muy alineado con el promedio global. Al igual, 1 de cada 10 colombianos es mayor de 65 años. Eso también está alineado con el promedio mundial. Y 1 de cada 7 personas, está un adulto mayor, hay por cada persona o por cada persona de edad de trabajar, entre 20 y 60 años. Eso tiene una importancia económica relevante. Es decir, hay un adulto mayor por cada 6 en edad de trabajar, entre 20 y 60 años. Entonces, repito las cifras, el promedio de edad es de 34 años, 1 de cada 10 colombianos hoy en día es mayor de 65 y hay un adulto mayor por 6 personas en edad de trabajar entre 20 y 65 años. ¿Qué pasó? Y si me permiten compartir el gráfico que tenemos en el informe, gráfico 1. Gráfico 1. Vemos cómo
En general, Colombia tenía una tendencia de descenso en la natalidad y esto yo creo que ha sido lo que más, el fenómeno que más nos ha llamado la atención y por lo cual producimos este informe. La natalidad venía cayendo a un ritmo promedio del 0,7%, digamos que eso era en línea con los países en desarrollo, ya podemos hablar de las causas de eso, y algo pasó en la pandemia. En la pandemia una caída drástica de la natalidad. Vimos incluso en el año 2024 que se observa en el gráfico esta caída del 13,7%. Pasamos de unos nacimientos en promedio en el año cercano a 650.000 personas que nacían en el año. Hoy en día, en el año 2024, fueron 450.000 bebés o 450.000 cunas, llevándolo al nombre de nuestro informe. Okay. Es una caída de cerca del 30% frente a los que veíamos previo a la pandemia. Es decir, que algo pasó que cambió el ritmo de nacimientos y esto acompañado de una mayor esperanza de vida, pues tiene una afectación sin lugar a dudas en las proyecciones que ya podemos ahondar en ello. Ok. ¿Y cuál es la respuesta a qué pasó? ¿Por qué esa caída tan fuerte que vemos en pantalla? Claro, entonces, si me permiten, podemos ubicarnos en el segundo gráfico. Okay. El segundo gráfico muestra la tendencia en América Latina, donde encontramos que no es un fenómeno de Colombia, valga la pena destacarlo. No fue solamente Colombia el único país donde hubo esta caída de natalidad, pero sí vemos cómo la caída fue mucho más drástica en Colombia que a otros países. En el gráfico que ustedes ven en sus pantallas, observan que el promedio de nacimientos, como bien lo dije, antes de la pandemia, la caída era del 0,7%. Llegó la pandemia, ya vemos esos causantes, el promedio, y eso no incluye incluso 2024 porque no tiene los años comparables, por el promedio de la caída ahora es del 5 al 6%. Si le incluimos 2024 es mucho más acentuado, frente a otros países donde está más en el rango entre 2 y un 4%. Entonces en Colombia pasó un fenómeno muy importante que llevó a esta caída de natalidad. Yo creo que es muy temprano y lo advertimos en el informe, advertir cuáles son las causas. Apenas llevamos 3, 4 años, 5 años entendido este fenómeno, pero hay algunos patrones que en el mundo nos han llevado a concluir o factores que han conducido a esta caída de natalidad. Hablo de los macro, que no hay que perderlos de vista, comienzo con ellos. El incremento en la inflación, vimos un incremento en los precios, un incremento en la incertidumbre, que ahora que hablábamos detrás de cámaras, Gina, pues eso naturalmente lleva o conduce a la gente a no tener hijos. ¿Por qué? Pues sencillamente, si yo no sé qué va a pasar en la economía en los próximos 2 a 3 años, y si además los precios están incrementando a un nivel que no se veía antes de la pandemia, pues la decisión de tener hijos se vuelve un costo de oportunidad más alto. Entonces hay un factor macroestructural que está llevando a las sociedades, no solamente a la colombiana, sino en general a las sociedades, a tener menos hijos. Okay. Pero esto se suma a factores mucho más coyunturales. Hablemos, por ejemplo, de los temas. Hoy en día la sociedad, después de la pandemia, empieza a valorizar más el entretenimiento, más el costo individual, de pronto una tendencia de comportamiento, donde la sociedad empieza a valorar mucho más el gasto, digamos, personal que tener un hijo. Y eso naturalmente, por ejemplo, vimos las cifras de crecimiento del entretenimiento en los últimos años, ha crecido más de 7 veces el Producto Interno Bruto. Entonces se refleja ese cambio de comportamiento. Y si a esto le sumamos además la migración del país, tenemos por ejemplo, el año pasado salieron del país cerca de 315.000 personas. Esto es similar a la población de Armenia, pues está yendo la gente joven que puede tener hijos. Y si a esto además le sumamos otros factores, por ejemplo, estudios recientes, a mí me sorprende esto, me llama la atención, pero el hecho de que la gente gaste o utilice más su tiempo en el uso del celular se ha vuelto en el nuevo anticonceptivo más efectivo que otras medidas. Hace 30, 40 años se hablaba que el televisor fue el mejor anticonceptivo para disminuir la natalidad, pues hoy en día estamos hablando del tiempo en el celular, y esto lo conecto además con otro fenómeno que se ha visto en Colombia y en el mundo, es el aumento de los divorcios. La gente hoy en día quiere tener, pues no está muy dada a tener más familia. Los divorcios en el país han aumentado cerca de un 40% según la registraduría. Entonces este conjunto de factores que es difícil discernir cuál de ellos es el más importante para Colombia, sí. Pero yo creo que este conjunto de factores hacen que hoy en día estemos viendo este resultado de una natalidad tan baja relativo a lo que veíamos pero la pandemia. César, y si me permites agregar también el acceso de las mujeres cada vez más a ese mercado laboral, ¿no? Y esas
prioridades de pronto para las mujeres o cómo compensar esa vida familiar y laboral. Sí, esto lo desvinculamos, o sea, nosotros lo separamos un poco de los factores estructurales, donde el hecho de que la mujer pueda acceder más al mercado laboral, donde también la población tenga más acceso a los métodos anticonceptivos, donde el sistema de salud mejore, eso y históricamente se ha demostrado que las sociedades que más desarrollo tienen, naturalmente la natalidad iba a ir reduciendo. Sin embargo, y creo que es ahí donde hacemos énfasis a los factores coyunturales, algo pasó en la pandemia que sí hizo que este fenómeno cambiara y que estemos viendo esas cifras tan drásticas, repito, cerca de una caída del 30% frente a los niveles de natalidad que veíamos previo a la pandemia. Es una caída sustancial que tenemos que enfrentarnos y prepararnos para ello. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo prepararnos, qué oportunidades hay allí. Pero en esas cifras que nos muestras de esa caída del 30%, que es como dramática, en una parte del informe ustedes hablan que Colombia podría experimentar un envejecimiento muy parecido al de Japón. Y cuando uno mira lo que pasa en Japón, pues es impresionante. Como alguna vez vi que estaban dejando de vender pañales para bebé y ahora solamente vendían pañales para adultos. Y esa población tan envejecida. ¿Colombia de verdad va hacia un punto así tan dramático según esas cifras? Creo que es uno de los valores agregados de este informe y es que no somos expertos demógrafos, o sea, no podemos saber qué va a pasar en los próximos 50, 60 años. Sin embargo, lo que sí hicimos es coger las proyecciones que tenía el DANE hace 3 años y las ajustamos con estas cifras y la verdad encontramos resultados sorprendentes. Primer resultado, en los próximos 30 años va a aumentar la edad promedio nuestra, que ya dije que era 34 años, en 12 años. Esos 12 años nos ha tomado en los últimos años 75 años, casi que el doble. Es decir, que se está acelerando el proceso de envejecimiento. Y cuando comparamos lo que pasó con no solamente Japón, con Estados Unidos, Europa, en general las sociedades desarrolladas ya vienen un proceso de envejecimiento, obtenemos que nuestro envejecimiento bajo estas sendas y bajo estas proyecciones que estamos actualizando del DANE, nos da que el proceso de envejecimiento podría ser mucho más acelerado que el de Japón, que eso sí es una noticia que nos llama la atención. Japón ha sido reconocido, hoy en día el promedio de años de Japón es de 50 años. La sociedad japonesa hoy en día, en promedio, así como nosotros tenemos 34, ellos en promedio tienen 50 años. Hay un adulto mayor por cada 2 personas de la población japonesa. Y ese parece ser el panorama nuestro. Ya llevándolo a cifras nuestras, yo les hablaba que hoy en día hay una persona adulto mayor por cada 10 adultos mayores. Nosotros en el 2050 vemos que esa cifra podría incrementar a 3 de cada 10 y eso naturalmente va a llevar a 1 cada 2 como lo está viendo Japón en el 2070. Estas cifras pueden sonar muy lejanas, pero créanme, y yo lo digo anecdóticamente, eso está a la vuelta de la esquina. 2050 ya es a la vuelta de la esquina y ya estaremos viendo estas cifras tan dramáticas y este cambio de la pirámide poblacional donde vemos una gran prevalencia. Ya no es 1 frente a 10, sino nuevamente 3 versus 10 en el 2050. Entonces nos tenemos que preparar y además yo, si quieres Gina, podemos pasar ya a los temas de los retos, pero además con un ingrediente muy importante de la sociedad colombiana. Cuando las sociedades desarrolladas se han envejecido en Japón y en Europa, son sociedades que sus ingresos han mejorado y en esa medida uno ve que las condiciones de vida son mucho mejores. Anecdóticamente uno ve hoy en día las sociedades europeas envejecidas, las japonesas, en planes de viajar, en planes estrella, en la India, incluso en América Latina, nos visitan. Turismo de lujo, tal vez. Turismo de lujo. Desafortunadamente nuestra situación va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque la sociedad colombiana, y yo lo llamo un poco el Benjamin Button, vamos a tener una población en edad muy vieja, pero en cuerpo o en estructura económica muy joven, porque pues es una aceleración. Hoy en día comparto cifras para no atiborrarlos de cifras, pero hoy en día solo 1 de cada 4 adultos mayores tiene una pensión. Adicionalmente, solamente o más bien, un informe reciente de Voz Mayor te saca que 60% de los adultos mayores ganan en promedio menos de 1 millón al año, menos del salario mínimo. Entonces, va a ser una sociedad
entre comillas, unos viejos, entre comillas, pobres, a menos que se tomen las medidas adecuadas actualmente. Eso va a contrastar mucho con los procesos de envejecimiento que hemos visto en economías desarrolladas y por el contrario nos vamos y va a tener unos retos de política pública muy relevantes por ese ingrediente, y es que acá sí vamos a ver más viejos, a menos que se cambien las cosas, viejos pobres que en otras sociedades que estamos teniendo como ejemplo. Ok, entonces vamos a envejecer más rápido y con menos dinero. Vamos a tener menos dinero frente a esos pares o esas personas que están en los países desarrollados, como para ir ubicando a los televidentes. Antes de pasar a esas oportunidades en materia de política pública, en materia de negocios, solo recordarle un poco a los televidentes esa parte que dijiste, César, de que un proceso que antes nos hubiera tomado más de 70 años, creo que te escuché, que ahora va a ser en 30 años, ¿sí? Rápidamente para que los televidentes lo tengan presente. De acuerdo, y comparto las cifras porque yo sé que son, y perdón si los lleno de cifras, pero creo que es importante para diagnosticar mejor este debate, pero vamos a aumentar la edad promedio nuestra en 12 años, en 35 años. Okay. Ese mismo aumento de edad promedio, es decir, de 34 a 46, que son los 12 años, ese mismo aumento nos ha tomado en los últimos o en el pasado 70 años. Es decir, que esto demuestra cómo la población colombiana se está envejeciendo y más teniendo en cuenta, y yo destaco siempre, que algo que ha caracterizado a la economía colombiana es que era una población joven. Al comienzo compartí las cifras y no hice tanto énfasis en eso, pero he reconocido que nuestro promedio de edad para el desarrollo que tenemos, digamos que estaba muy en línea, nuestro promedio de edad es alineado con el promedio del mundo y nosotros vamos a pasar rápidamente a ser una población joven que antes se veía como un atractivo nuestro, porque en la medida que hay más jóvenes, pues hay más personas que pueden estar en el mercado laboral, hay diferentes oportunidades que se pueden destacar en un mundo que se está envejeciendo, con excepción de África. Digamos que en general el mundo se está envejeciendo, entonces era como un gran valor agregado nuestro, y contrario a eso estamos viendo, comparto nuevamente las cifras para mayor claridad del público, aumentaremos nuestra edad promedio de vida en 12 años, en 30 años. Un proceso que antes nos ha tomado el doble de tiempo, 70 años. Entonces yo sí creo que eso va a ser un fenómeno, una aceleración muy importante de este proceso de envejecimiento que hay que tener en cuenta y considerar para nuestro futuro. Ok, entonces una vez hecho todo este panorama y dadas esas cifras, oportunidades, que digamos en materia de política pública, ¿qué recomendaciones se podrían hacer en este momento para prepararnos y que no nos coja tan desprevenidos y un poquitico más adelante oportunidades de negocios? Bueno, entonces los retos que nosotros vemos desde Corfi creo que el principal reto ya lo mencioné, ¿no? No es ese ejemplo de una sociedad que se envejece con mucho dinero, sino por el contrario va a ser con unos viejos, y perdóneme la informalidad, pero es para entre unos viejos más pobres. Y eso nos lleva a muchos retos desde el sistema pensional, por supuesto. El sistema pensional tiene que mejorar. No vemos además que la nueva reforma pensional que está por implementarse, incremente o mejore o aumente más bien la cantidad de personas que entran al sistema pensional. Por el contrario, el impacto del acceso de la pensión del sistema pensional es menor. Hay que generar esquemas donde más personas puedan acceder a una pensión en un futuro. Pero además de esto, pues yo creo que hay que pensar otros retos de política pública. El sector salud. El sector salud va a tener mucha demanda y ya vemos un sector salud que está sobrecargado, que tiene unos retos fiscales, financieros muy importantes. Lo vemos en la coyuntura actual en esa discusión de la reforma de salud. Creo que es innegable las presiones de salud que vienen ya del pasado y que se van a acentuar con este fenómeno, y a su vez, pues sí, yo creo que hay que atender esta población más vieja y hay que empezar a generar, y yo lo quiero pasar, si me permites, Gina, más a las oportunidades. Siempre nos enfocamos en los retos. Es innegable que la sociedad colombiana, pues más vieja, tiene unos retos, pero yo creo que también siempre y cuando actuemos temprano, y por ello esa voz
en esta coyuntura que decidimos como equipo de investigaciones de Corfo plantearla, yo creo que hay que prepararnos para ello, para ver unas oportunidades. Hemos visto que también, no solamente en las economías desarrolladas, sino en general, hemos visto que si hay un incentivo y las personas que logran capitalizar estas tendencias rápidamente, logran ver oportunidades. Tú lo dijiste en Japón, el tema de los pañales, sí. que ya en vez de estar enfocándose en los bebés, están planeando a los adultos mayores. Yo creo que esas son las transformaciones que requiere la sociedad para poderlo ver como una oportunidad y no descartar medidas que puedan llevar a resolver este factor. Ok. ¿Qué otras oportunidades en negocios, en cuanto a servicios, en cuanto a productos, alcanzaron a ver algo o abordaron en este informe? Ya como mirando para el ciudadano de a pie, pensando, bueno, si la población se está envejeciendo, ¿qué opciones puedo tener en cuanto a negocios? Bueno, yo creo que hay que partir del hecho de que esto es una realidad que nos va a cambiar a todos. No podemos pensar que esto es un fenómeno de algunos pocos, es un fenómeno que nos va a cambiar a todos, y si las sendas se cumplen como nosotros estamos pronosticando, es muy probable que sea más pronto que tarde. ¿Qué oportunidades vemos que están dando en los países que ya tuvieron este tipo de experiencias como Japón, Europa, etcétera? Primero, yo sí creo que oportunidades de salud. Es importante pensar y repensar la salud, como qué servicios y cuál es el bienestar que va a requerir estos adultos mayores, y eso va a requerir mucha prestación de servicios alrededor de ello, que en general el sistema colombiano se identifica con unos valor agregado de una prestación de servicio de salud en general mejor que el resto de pares de la región. En segundo lugar, también la vivienda. Hemos visto este cambio de tendencia de cómo las viviendas van cambiando a ser viviendas un poco más unipersonales, más pequeñas, con unos servicios, un valor agregado. A mí me hablaban el otro día, por ejemplo, de cómo las tomas que hoy en día se ubican muy abajo, cómo tienen que estar más arriba. Esto requiere, de verdad, cambios de comportamiento de fondo que yo creo que la sociedad tiene que anticiparse a ellos. Vivienda es otro. También, por ejemplo, vemos el sistema de cuidado. Yo creo que hay que empezar a pensar en proyectos o en modelos de cuidado, no solamente de una persona, sino de familias. La sociedad en general debe tender a estos complejos más enfocados en el bienestar del adulto mayor y alrededor de sus familias, con las mascotas, etcétera. Y si me permites, Gina, yo sí creo que tampoco hay que descartar que pueda haber un cambio de tendencia. Los procesos de envejecimiento toman tiempo, esto no es un factor que cambia de un día para otro. Yo por eso hablo mucho del bosque y no del árbol, pero también hay medidas que se puedan tomar para promover nuevamente que se cambien estos pronósticos y que volvamos a tener una población joven. Y yo creo que hay dos medidas que pueden ser muy útiles hablando desde una perspectiva de política pública. Primero, abrir las puertas a la migración. Yo sí creo que los factores de migración, por ejemplo, países como Estados Unidos han logrado sortear estos fenómenos de envejecimiento, abriendo las puertas a más jóvenes llegar a la sociedad, y más hoy en día que lo están cerrando, pues yo creo que Colombia puede aprovechar esto para recibir personas. Y lo segundo, pues es invitar nuevamente como a este sesgo de tener familias. Yo sí creo que volver a discutir el seno de la familia, las virtudes que puede llegar a tener esto para una sociedad, no son menores. Yo sí creo que, aunque obviamente son temas muy individuales y personales, yo sí quiero reivindicar el rol de las familias como sociedad y los potenciales impactos beneficiosos que puede llegar a tener. Es una discusión de fondo que cruza con lo ético y con por supuesto, lo profesional y demás, pero yo creo que volver a poner a la familia en el torno a la discusión de desarrollo económico no es un tema menor, que hay que rescatar la migración y volver a tener familia, que al final también, si uno lo mira como en largo plazo, pues también hay muchas faltas de aspiración, el problema de aspiraciones y la incertidumbre económica que nos está afectando. Solamente generar certidumbre económica puede ser el mejor motor de desarrollar nuevamente familias, de que la gente sienta que hay un futuro promisorio y que hay como unas oportunidades en que invertir y tener familia, más cunas y menos canas, es una respuesta al final de un diagnóstico o un panorama no tan alentador a nivel macro. Ok, no. Excelente poder sacar espacio para abordar estos temas que, como bien lo decías, no quedarnos como en el día a día, ¿no? De esa información
que siempre va cambiando, sino mirar en el largo plazo. Para los que están interesados, ya nos tenemos que ir, César, para los que están interesados en el informe, cómo lo pueden obtener y cómo también los pueden consultar. Bueno, Gina, pues nuevamente muchas gracias por este espacio. Yo sí creo que genuinamente agradecemos este espacio de no hablar de coyuntura, sino de los problemas de largo plazo y de fondo de la economía colombiana, y nuevamente algo que les va a afectar a todos en su día a día. Pueden acceder en nuestra página web, corfi.com, y cualquier comentario pues a través de nuestras redes sociales. Nosotros manejamos X, Instagram, todo el tipo de redes sociales, pues cualquier, LinkedIn también estamos muy presentes. Cualquier comentario, pues la idea es generar esta discusión y nuevamente agradecer este espacio tan importante para nosotros para proyectar este estudio, y por supuesto invitarlos a estudiarlo y a comentarlo y a discutirlo con sus familias para tomar de ellos unos aprendizajes y ver cómo podemos cambiar de cierta manera esta tendencia en el largo plazo, y ver en unos 30 años que esté con Gina una noticia un poco más positivas, con más cunas y menos canas. A ver cómo nos fue. Bueno, César, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Más adelante, por supuesto, te tendremos por aquí con otro tema de interés. Como siempre, mil gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también mil y mil gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Somos Economía al Día de Cable Noticias. Nos vemos la próxima semana.